noches estamos aquí en OpenTop TV, en el canal de OpenTop, y como ya hace unas semanas hemos colgado diferentes píldoras de vídeo, hemos pensado que es interesante entrevistar no solo a los emprendedores, sino también a startups que han pasado por nuestros programas y sobre todo a qué herramientas o qué cosas les pueden ayudar, ¿no? Entonces, antes de nada presento a quien está con nosotros, que está Bea, que trabaja en Code Contra, un proyecto que pasó por nuestro hub del programa de incubación. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿Sí? Maravillosamente. Sí, estamos perfectamente, ¿no? Sí. Es que hace un buen día aquí en Valencia, chicos. Sí. Espectacular. Sí, ha salido el sol ahora. Esto es decir, así que no nos podemos quejar, pero bueno, tranquilos, que va a diluviar toda la tarde. Y mañana he pasado. Pero el fin de semana va a hacer buen tiempo, que sí. Muy bien. El fin de semana va a hacer buen tiempo. Y por otro lado tenemos a Andrea, de Scaleway, que es una herramienta en cloud, si no me equivoco. Sí. ¿No? Y que al final tenemos la suerte de contar con ella, una perspectiva un poco no solo de los emprendedores, que es lo que siempre se habla, sino también de quién vive en ese ecosistema. Así que muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Y, hombre, claro, nada más faltaría. Yo aquí hablando solo, ¿qué hago si no? ¿Sabes? ¿Te imaginas? Creo que podrías. O sea, yo sí. No, yo no te digo que no. ¿Qué te crees? ¿Que esto lo probé con alguien? No, estaba yo solo aquí hablando. Entonces, un poco como para hacer algo interesante, queríamos hablar con una parte de los emprendedores y una parte de las herramientas, y me gustaría saber, primero de todo, qué hacéis cada una de las dos. Sé que lo he explicado un poco, pero desde vuestra perspectiva, que al final sois la gente que estáis en el día a día. Así que, quien quiera de las dos empezar a hablar un poco de lo que hace, estaré encantado. Vale. Bueno, pues yo actualmente soy Project Manager en Code Contra, y lo que me encargo es de coordinar a un equipo de desarrolladores para que la herramienta, para que la plataforma que estamos desarrollando llegue a los clientes. Entre otras cosas, como estamos en una startup, pues todos tenemos diferentes roles, y hay veces que hay que hacer cosas como creación audiovisual, gestión de redes y otras cosillas que van apareciendo. O sea, me gusta eso. O sea, que en una startup hay que hacer de todo, ¿no? Multidisciplinarse. Perfil, o sea, hay que hacer de todo en una startup, ¿no? ¿Las primeras? Sí, a ver, yo soy nueva dentro del mundo de las startups, tengo que reconocerlo. Solamente hace 3 años que estoy tonteando con este mundo del emprendimiento, pero sí que me he dado cuenta que cuanto más multidisciplinar seas, más vas a aguantar, o más va a aguantar tu empresa. Entonces, yo siempre he sido de la opinión de que es mejor especializarse en un tema, que también está muy bien, pero ahora mismo me gusta más la gente aprendiz de todo, maestro de nada, porque en estos tiempos que son un poco revueltos, nos va a venir muy bien gente que, si esto falla, ponte aquí, y si esto no, vamos a probar con esto, ¿no? O sea, diríamos que la adaptabilidad o el entender que sí, nosotros vamos a trabajar a un sitio o creamos un proyecto y tenemos unas habilidades, pero que tenemos que ser capaces de estar adaptado a otras necesidades, ¿no? O sea, a lo mejor a mí, obviamente, se me dan muy mal los números, no, se me dan fatal. Ahora mismo. Sí. Eso es adaptarse. Claro, totalmente. Hablar, se me da bien, pero a la cámara puede que no. Pero es adaptarse, ¿no? Y creo que entender eso también te permite entender mucho más la empresa en la que estás, ¿no? Y el entorno también. Es que justamente es eso. O sea, al final una startup es lanza, mides, aprendes, iteras. O sea, justamente es el mindset. Entonces, para poder adaptarte al contexto y a la realidad de la startup, es que tienes que estar constantemente, adaptarte. Sí, adaptarse y desarrollar otras habilidades. Claro, y además hemos tenido la visión de que alguien que está dentro, pero tú que estás desde fuera, entiendo que también ves eso. Claro, justamente nosotros, bueno, me presento. Sí, claro. Yo soy Andrea de Scaleway, trabajo como Startup Relations. Y básicamente lo que hago es hablar con startups. ¿Mi trabajo también? Sí. ¡Anda! Sí, y nosotros somos un proveedor de cloud europeo, de hecho somos franceses, y nuestra misión es poder ayudar a las startups a crecer. Entonces, claro, en mi día a día hablo con startups, con aceleradoras, con incubadoras, con players del sector, y lo que vemos es eso, que quien llega más lejos es quien es más resiliente y también quien es más flexible. Vale, o sea, diríamos que desde dentro, que es una cosa que la gente dice, no, es que si no estás en una startup no puedes entender cómo funciona o tal. Es un poco falso. O sea, desde fuera, cuando te relacionas con ellos, también ves que la persona que está aplicando código a lo mejor luego está en un evento
cara al público y dices, vale, esa persona a lo mejor tenemos el sesgo de que no está picando código y que no se puede relacionar. El fake de los tech, tengo un amigo mío que es tech que siempre me dice, vamos, que no vivimos encerrados en una casa, o sea, sin hacer nada más. Pero como que también el entender que eso te permite crecer mucho más como profesional, ¿no creéis? O sea, el hecho de tener que no solo adaptarte, que a lo mejor no es voy a hacer ese trabajo todo el rato, pero tener que entender qué hace esa persona también, tener que entender cómo funciona, poder colaborar con ella y entonces eso cuando yo estoy trabajando en mi posición, al entenderlo, al haberlo hecho, me adapto mucho más lo que hago para que esa persona le sea más fácil, por ejemplo. Sí, yo creo que al hilo de lo que decía ella, lo que estás comentando tú, es eso, al final, no solamente lo que sepas hacer, sino en qué contexto. Claro. Y en el contexto están tus compañeros de trabajo, o tus jefes, o como sea el equipo. Da igual que sea una estructura horizontal que vertical, da lo mismo. Al final es una empresa y es un mismo barco. Por lo tanto, todos más o menos está bien que tengas una panorámica de lo que se está haciendo. Eso no significa que sepas hacer. Claro, totalmente. Son cosas diferentes, ¿no? Pero yo creo que sí que es verdad que ahora mismo, claro, las startups, pues eso, al final es una empresa de nueva. O sea, no tiene tampoco mucho más. Entonces, claro, lo bueno es que estás en esa fase de creación. Uh-huh. Por lo tanto, es más fácil, quizás es más complicado porque muchas veces no tienes las herramientas. Pero también después, cuando pasas todos esos tornados directamente, llega un momento en el que dices, cuando te encuentras con un problema, es más fácil. Porque dices, ya sé cómo hacerlo y si no, ya sé a quién acudir, a mi compañero. Y si no, ya sabemos a quién necesitamos, porque luego igual tienes que incorporar equipo, ya sabes qué tipo de perfiles, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que al final es como una startup, es ese ensayo-error del principio que te puede salir bien o que te puede salir mal. Que una empresa, como estábamos hablando antes, con el fracase, no significa que sea un fracaso de vida. Claro. Totalmente. Claro. Simplemente, vale, todo esto que no sabía hacer, ahora igual lo incorporo a otra empresa. Entonces, al final, sí, o sea, yo creo que eso, siguiendo el hilo de... Creo que cada vez se van a necesitar personas multidisciplinares, no tan específicas, no tan maestros. Cuando vivimos en un mundo que quieren ultra especializarnos también. O sea, es como ese concepto, ¿no? De decir, cada vez vemos que la gente tiene que ser buena en lo suyo, pero que tiene que entender de lo que le pasa al de al lado para poder ayudarle, para poder adaptarlo a, ¿no? La posición está, mira, dos personas que trabajáis en el mundo tecnológico que hoy en día es tan importante, que es la persona que es CPO, la persona de producto, que traduce lo que dice el técnico al de negocio y traduce lo que dice el de negocio al técnico, ¿no? Y hace que las dos patas se entiendan. Es decir, ¿por qué estamos ultra profesionalizando en plan, decimos, vale, pues quiero que sea súper bueno en esto y solo en esto y cuando demandan lo demás, lo opuesto a una empresa? Yo me opinión ya la he dado. O sea, no solamente a nivel de... También creo que otra cosa importante tener en cuenta, además de saber muchas cosas, es las soft skills. Sí. Keyword, como digo yo. Claro. Porque al final las hard skills es como que lo puedes hacer muchas cosas, pero realmente si no tienes la parte de empatía y justamente saber trabajar en equipo, puede ser que entiendas lo que hacen los demás, pero si no ves el equipo como de una manera holística, es que no... Claro, o sea, diríamos que son habilidades que antes no se potenciaban, evaluaban, no se tenían en consideración a nivel de formación, cuando ahora es lo más importante, ¿no? Ahora hay un montón de cursos de soft skills, o más que eso es como ser consciente de que eso es importante, porque dime en qué universidad antes se evaluaba si eras empático o no, eras capaz de ser asertivo, tener resiliencia, tener capacidad de entender emocionalmente al de enfrente para saber en qué momento se encuentra, y eso hoy en día es lo más valorado. Claro, ¿no? por eso mismo que da igual que sepas que tengas muchísimas habilidades a nivel de que te puedas especializar en algo, pero si te especializas o si sabes muchas cosas de otras áreas, lo importante y la base es tener esa empatía y ganas de trabajar en equipo. Es maravilloso y sobre todo cómo lo hace la gente en un mundo como el vuestro, que yo sé para mí el mundo tech es muy complicado. O sea, por ejemplo, yo soy se puede ver one-to-one, persona a persona, un poquito como el día a día, el interactuar, el hacer contactos para hacer sinergias. Eso, pues, al final, vives de las soft skills, pero a veces ves un mundo mucho más tecnológico. ¿Cómo eres capaz de poder entender cómo un programador tiene X situación o hace X ticketing
y yo no soy capaz de entenderlo cuando no he hecho en mi vida eso, no sé cómo funciona. Ahí yo veo muy difícil esa parte de sinergia intraempresarial, ¿no? Yo lo veo complicado. Veo que no sé si sería capaz de entender lo que hace y de saber cómo poder ayudarle. Creo que tiene mucho que ver con la cultura de empresa también. Y, por ejemplo, en las startups, como son tan pequeñas, es como vamos todos, trabajamos todos, es más fácil. Pero, por ejemplo, yo trabajo en una empresa grande que el 70% son equipos, son ingenieros. Lo que nos ayuda mucho y el hilo conductor es la cultura empresarial, que todo es súper transparente y tener un canal de comunicación abierto es importante porque hay perfiles que son muy técnicos, que a lo mejor no son tan, si se puede decir, alineados como por ejemplo pueden ser como los de marketing o los de HR o nosotros en el Startup Program. Pero tener un canal de comunicación abierto, tener la cultura de empresa muy clara, ayuda a que nos comuniquemos mejor. Eso está como muy bien, además poniéndolo en contraposición de una gran empresa y una startup. Yo creo que es súper acertado, y nos lo va a decir más Bea, que como somos en una startup eres menos gente, o como que, digo yo, aunque no estés físicamente en el mismo sitio, te ves con todo el mundo y entiendes en qué momento está todo el mundo, es mucho más fácil de solucionar eso, pero cuando creces entiendo que es mucho más complicado. A ver, yo estoy de acuerdo con ella que el tema de la transparencia es súper importante y digo que antes para mí era un dogma de fe no ser transparente. ¡Toma ya! Creo que me he convertido. Lo que hace una startup, ¿eh? Pero también te digo que hasta cierto punto. Claro. Estoy de acuerdo con ella y creo que hasta hace poco tiempo las empresas eran departamentos estancos. Sí, claro. No había apenas comunicación, se pensaba que el de marketing era hacia marketing, perdón, es que es la parte que más... Sí, te toca, sí. Y ventas, claro. Marketing, comunicación y ventas eran como tres cabezas, ¿no? Y dices tú, pero que estás dentro del mismo cuerpo. Claro. Entonces, necesito entender qué es lo que estás haciendo. Entonces, yo creo que esa comunicación de no me digas todo lo que haces, no me digas todo tu día, no, quiero saber hacia al menos qué dirección vas, porque igual una toma de decisiones tuyas a mí me va a afectar para bien. Claro. Alguna idea que tú tengas, yo la puedo aplicar. Y muchas veces pensamos que, y esto yo, a ver, ya lo he visto en parte de experiencia, que he tocado diferentes palos, empiezas a ver que puedes aplicar diferentes patrones en departamentos que al principio parece que no tienen nada que ver, como puede ser programación o puede ser marketing. Al final tienes que tirar de una lógica. Vienes de un sitio y tienes un objetivo. Hay veces que metodologías, maneras de proceder, te vienen bien. Y luego alguna idea que igual ha tenido un programador, que igual no te estoy diciendo que todos digamos ideas, pero sí que es verdad que si tienes como dice ella, un canal de comunicación general, esa idea le puede servir a un desarrollador. Totalmente. Y además diríamos que también tiene una visión que tú no puedes tener. Al final no nos olvidemos que nosotros tenemos unos sesgos en base a nuestra experiencia, en nuestra vida. O sea, yo, por ejemplo, en base a mi trabajo, estoy sesgado en base a unos condicionantes, ¿no? He aprendido que haciendo A más B da igual a C. Y a lo mejor otra persona que no tiene mis sesgos entiende que puedo hacer otro camino para llegar a un mismo resultado o un resultado mejor. Ese tipo de información, lo decías tú desde, comunicación, marketing o ventas. Y a lo mejor llega un tío tech o una parte de programación y te da un tip que te cambia por completo un tipo de foco de comunicación que hace que sea mucho mejor la manera de comunicar porque él llega a la persona que tiene que consumir ese producto porque es mucho más de su nicho y haber escuchado o tener la posibilidad de tener un canal, sobre todo eso, un sitio donde puedas comunicarte, ¿no? Porque al final esa información la tenemos, lo único que no sabemos muchas veces dónde poder compartirlo. Eso es otra cosa importante. Nosotros en nuestra empresa, aparte de, por ejemplo, tenemos un mindset muy de startup. Además, también tenemos como una Wikipedia abierta donde sabemos los OKRs de cada persona. ¡Bomba! Sí, todo transparente. Justamente estoy haciendo un curso de OKRs. Pues mira, genial, porque nosotros trabajamos así en base a esta metodología y es genial poder ver cuáles son los OKRs de marketing, pero además también de la documentación transparente de todos los procesos está allí. Todos podemos acceder. Y al final es una metodología que, como yo me estoy formando, está súper bien. Pero creo que hay millones de metodologías, ¿no? Y es adaptable igual cada día, pero los OKRs al final es permitir ver el objetivo global de ese departamento y luego subdividido en resultados claves, en tareas y ver un poquito cómo llegar ahí y entender lo que le pasa sin tener, porque también hay que decir una cosa. Yo no puedo preguntarle a todo el mundo de una empresa, de una startup,
su opinión, porque no tengo el tiempo, porque a la vez tengo que hacer mi trabajo. Entonces, ¿cómo soy capaz? ¿No? Entonces, creo que eso es una metodología... Con OKRs va muy bien porque tú ves cómo impactan tus objetivos al equipo, pero tú también sabes a quién con quién tienes que trabajar para llegar a ese objetivo. Y así tú también con la otra persona. Entonces, te ayuda a trabajar en equipo y a estructurar también en periodos cortos, pero más efectivos. Sí. Pregunta, ¿en la startup tenéis alguna metodología de trabajo o es freestyle? No, empezamos con freestyle. Como cualquier startup, que es como, hay trabajo para 1000 días y tengo 10. No, modo callejero completamente, modo brunch. Y a ver, está muy bien cuando sois 2, cuando sois 3. Claro. Cuando empiezas a tener ya tiempo, no queda... Aquí, es que, a ver, te digo, es que estamos justo en el momento de terminar una metodología, o sea, aunque no... Claro, totalmente. Entonces, lo que estamos viendo es que no nos sirva una, pues tienes la Scrum, Kanban, etcétera, sino que estamos mezclando dependiendo de cuáles sean, de cuáles sean nuestras necesidades. Lo que vamos cogiendo es, volvemos otra vez al tema de la especialización, perdón, aunque sea un poco pesada, pero es como... No, creo que es un tema relevante. En este caso, que es el CTO, que ya conoce diferentes metodologías de trabajo, él ya viene con una visión un poco más avanzada, por ejemplo, que la que puedo tener yo. Entonces me va diciendo, vea, mira, podemos coger de Scrum esto, podemos coger de Kanban esto otro. Ahora he visto esta otra que nos puede venir bien para esto. Entonces lo que vamos haciendo es una especie de monstruo de Frankenstein que por ahora tiene vida, ¿vale? Y va andando. Sí que es verdad y se ve bonito, no es ahí como... Se ve bonito, efectivamente, por lo menos nos habla. Pero sí que es verdad que nos está empezando a venir bien porque además utilizamos diferentes herramientas. Entonces yo creo que es a modo modular, ¿vale? Vas viendo lo que quieres y dices tú, creo que para nuestra empresa nos viene bien esto. Sí que es verdad que estamos en la parte todavía de ensayo-error, pues no sabría decirte cuál, pero la que sea no va a ser una única. Eso sí que lo tengo muy claro. Pero es que me parece perfecto porque además es la mejor manera de aprender y sacar lo mejor de cada una de las metodologías que pueda haber, adaptarles a una metodología de funcionamiento de equipo. Yo, por ejemplo, que la vida da muchas vueltas, hice la carrera de psicología, hay muchas escuelas de psicología, claro. La familiar, la Gestalt, la de terapia conductual, y era como, eres de esta escuela y haces esta metodología. Y ya estamos en un punto de decir, coge lo que te va mejor de cada una de ellas y genera tu monstruo de Frankenstein que para ti, en este caso individualmente, o para tu proyecto en la startup, funciona para que se entienda todo el mundo. Entonces creo que eso es muy bueno hasta cierto punto también. Porque claro, luego llega y tienes 400 personas y cada uno funciona a su manera, que sí que tienes que estandarizar un poco. Quiero decir, claro, sí. Pongo el ejemplo de una startup que no puedo decir, porque es interno esto y no se puede decir, que crecieron tan rápido y hicieron una metodología como la que dices, que llegó a un punto que no era absorbible por todo el número de personas. Entonces sí que es verdad que hay que crearla a base del proyecto y llega un momento que tiene que ser suficientemente básica o contextualmente sencilla como para que se pueda replicar cuando crece el proyecto, ¿no? Entonces creo que es súper interesante tener esa visión que decías tú. Eliminemos el super especialización o el adaptar todo a una metodología y cogemos esa visión lateral para todas las cosas, ¿no? Para todo lo que podemos tener alrededor. Bueno, parece súper interesante y tampoco os quiero tener muchísimo rato aquí, que yo estaría hablando mucho rato. Pero tengo como una pregunta que va a ir para cerrar cualquiera de los podcasts o contenidos que hagamos, que es una pregunta doble, que es ¿qué es lo mejor de este mundo del emprendimiento, la innovación, las startups, los emprendedores, tal? ¿Y qué es lo peor? O sea, la cara y la cruz. O sea, al final decir, por ejemplo, pongo mi ejemplo, lo peor, vivir en base a el humo que existe en el sector y tener que aparentar o tener que estar en un contexto, y yo vivo en ese mundo y yo genero ese también y es parte de mi trabajo, pero no me gusta. Eso es la peor parte. ¿Qué es lo mejor? Que la gente trabaja por motivación y por hacer lo que le llena, ¿no? Y eso es como, hay gente que dice, no sé, ahora mismo trabajo 17 horas y soy mucho más feliz que cuando trabajaba 8 y ganaba mucho dinero. Claro. Dices, vale. Entonces, para mí ese es mi peor y mi mejor. Entonces, ¿cuál es el vuestro? Para mí el peor creo que es el poder acceder a financiación. Vale. Es muy difícil. Y sin esto creo que el motor es cómo innovan las startups, si no pueden crecer, si no pueden, ¿sabes? Sí, no pueden ir más allá. Claro. Y creo que lo mejor es también esa, la pasión con la que los emprendedores se mueven y bootstrap y esto de querer
crear un... Esa parte emocional, ese vínculo, ese... no estoy, o sea, estoy viviendo la vida haciendo lo que hago más en el día, que es trabajar. O sea, consigo eso y hago lo que creo hago por mí. O sea, es que es súper psicológico, me tiene que salir la carrera por algún lado, pero es como esa parte, ¿no? No, y querer mejorar, o sea, innovar, eso creo que es súper importante, que es realmente cada vez más emprendedores que están muy enfocados en crear un impacto positivo. De hecho, con todo el tema de la idea de startup, una de las cosas más importantes es que para poder ser una startup como tal, tienes que crear un impacto positivo, y es genial. Eso está genial, es una variable que al final es como que tu proyecto genere algo bueno. Que hagas lo que quieras, pero que no genere algo malo, ¿no? Claro. O sea, como que no contamine sistemáticamente. Que a lo mejor si contamina, luego hace otra cosa bien, pero que no sea algo que genere mal, que genere bien, ¿no? Sí. Y el cambio viene no solamente de gobernación, sino también de las empresas. Eso está genial. Esta no la había escuchado. Me gusta, me gusta esa parte. Me gusta. A ver, la siguiente. Sin presión. Yo tengo dudas. Si es que ese gato de Schrödinger es complicado, ¿no? Porque total. Es lo que dices, bueno y malo al mismo tiempo. Estoy de acuerdo con ella en la parte de financiación. Al final es el muro que te encuentras en todos los puñeteros caminos que emprendes. Por aquí, dinero. Por aquí, dinero. Pero por otro lado, no es malo. Y explico por qué, ¿vale? No es malo. ¿Vale? Gato de Schrödinger, total. Cuántico, vámonos. Creo que en el momento en el que no tienes financiación es donde se activa el modo MacGyver. Claro. ¿Sabes? Me gusta. El modo de... Vale, pues con estas herramientas... Es lo que toca. Efectivamente, tengo un chicle y tengo un clip, ¿cómo salgo de aquí? ¿No? Y te las tienes que apañar. Entonces... tengo la sensación de que con dinero limitado, en modo los Sims Clapaucius, te aburres enseguida y no evolucionas. O sea... no te enfrentes a retos. Exacto. Entonces llega un momento en el que dices, bueno, es que da igual, haga lo que hagas y siempre voy a tener dinero y financiación, ¿no? Claro. Pruebo. O lo dejamos así. Vamos a dejarlo así. Claro. Pero sin embargo, claro, a ver, yo creo que aquí el truco está en equipararlo bien. Es decir... tampoco es que no tengas absolutamente nada de dinero. Como que tengas un ¿dónde está el limbo? ¿Dónde está la raya de decir, con esto puedo llegar a hacer algo, me va a costar, pero sigo estando motivado para hacerlo? Pues cuando das un montón, como no desbloqueo esa necesidad de hacer con un clip y un chicle, ¿no? Que explicas perfectamente. Tal cual. Llega un momento en el que tienes que tener claro los objetivos, pero también tienes que tener claro qué pasaría si esos objetivos no los cumples. Tienes que tener un plan B. Sí. Diríamos que también eso se ha activado, o sea, que creo que la parte financiera y económica que las dos decís es un tema que pasa más a corto plazo, que decir, por los últimos 5 años, que como digo yo, hace 10 había el concepto de jugar a emprender y que no digo que habría dinero por todos lados, pero sí que era más fácil o que la gente le gustaba mucho, pues voy a invertir en esto. Y ahora como que ya ha llegado a un punto de decir, vale, si no genero una conversión y no veo que hay algo, no te voy a dar dinero. Sí. ¿Sabes? Como que hemos llegado a un punto que para mí es magnífico. Necesario. ¿Sabes? Porque es que es como, vale, vamos a hacer las cosas con sentido. No voy a hacer esto por probar y tengo un amigo que... No, vamos a hacer lo que tiene sentido porque también había millones o miles de startups que mucha gente pierde su tiempo para ser una persona profesionalmente y crecer y decir, voy a emprender y a lo mejor pasa 3 años y ya vas como con un delay. Es decir, la gente que se tiene que poner a emprender es gente como que está en el momento y que dice, aunque no tenga ese dinero, me puso la vida para hacer esto por la pasión. No era por jugar a emprender. Sí. Entonces creo que la conclusión que las dos tenéis de la parte de financiación, estoy de acuerdo, pero también me quedo con la parte que tú decías de que es necesario a la vez para desarrollar esas skills que creo que provienen de las soft skills, de poder subsistir, sobrevivir a ello y crecer y ir más allá, ¿no? O sea, ¿esa sería tu parte positiva? Positiva y negativa al mismo tiempo. Correcto, pero eso es como la consecuencia de la que no me gusta genera la parte buena, ¿no? Sí. O sea, creo que eso es sacarle provecho a cualquier cosa que aunque no sea buena, puede tener cosas buenas, ¿no? Pues, quiero decir que con esto creo que no puedo decir nada más. Podría hablar mucho rato, pero creo que me va a dejar mejor acabar con esto. Quería agradeceros esta pequeña píldora. Al final es un poco saber desde vuestra perspectiva y las personas que vivís al día a día el emprendimiento, como persona que está en una startup y como persona que se relaciona con ellas, cómo se ve este mundo, ¿no? Y poder aportar ese conocimiento a gente que a lo mejor quiere empezar a emprender o gente que quiere saber cómo funciona esto. Está muy bien, así que muchísimas gracias, chicas. Muchas gracias. Y nada, a ver si hacemos más podcasts por aquí por OpenTop. Muy bien.